Ministro Gerson Pichardo, con él la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y que juntos podamos estudiar un poco la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar con una cita en Hechos capítulo número 13. Voy a invitarlos a que me acompañen a leer juntos Hechos capítulo número 13. Y hermanos, vamos a leer juntos solamente un versículo. Este versículo es versículo número 20, 13, 20. ¿Estamos en la cita, hermanos? 13, 20 de Hechos. Leamos, hermanos. Y después, como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Y en unos momentos vamos a también a ver en el proyector este tema. No sé si ya esté, hermanos. Un momentito. ¿Ustedes me dicen? ¿Sí lo ven? Ahí va. Ya casi. Bueno, aprovecho el tiempo, hermanos, en esta cita y el desarrollo de este tema. Me gustaría que pusieran su separador de la escritura en el libro de los jueces. Vamos a platicar de manera muy general porque es el el libro de los jueces trae muchas historias, pero quise tomar este libro de los jueces para que veamos cosas que son importantes que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Ya aparece, hermanos? Bueno, dice, para eso estás tú. Creo que le falta a lo mejor un símbolo, algo que pueda ser más preciso. Si lo pongo en forma de interrogación, sería, ¿para eso estás tú? O sea, como una crítica, ¿para eso estás tú? Si lo ponemos como con un símbolo de admiración, diríamos, para eso estás tú. Y me acuerdo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él, en los momentos de agonía, dice la Escritura que decía, Señor, hágase todo como conforme a tu voluntad, sabiendo que Dios tenía un plan en nuestro Señor Jesucristo. Y como pudiéramos plantear esta expresión, pues es como pudiéramos decir si nos sentimos. En ocasiones lo planteamos en un sentido de crítica, y cuando es en un sentido de crítica, nosotros nos deslindamos de muchas cosas. Para eso estás tú, o sea, como criticando quién es el que está haciendo las cosas, en qué forma lo está haciendo, y ya desde ahí, hermanos, nos estamos haciendo a un lado. Vamos a ver entonces el tiempo de los jueces. Hay un texto que voy a tomar le llamamos como un pensamiento central, es Salmo 119, 75. Salmo 119, 75. Si alguien lo tiene y lo puede leer, hermanos, se lo voy a agradecer. Conozco, Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afliges. Amén. Gracias, hermana. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia. En el tiempo de los jueces, hermanos, leímos el libro de los Hechos, duró aproximadamente 450 años. No es poca cosa, hermanos, es un tiempo considerable, 450 años. ¿Quién fue el primer juez? Otoniel. Otoniel, conforme a lo que vamos a encontrar en el capítulo vamos a Jueces, vamos a ver Jueces, y aquí vamos a ver, hermanos, la participación de diferentes hombres en los cuales Dios los va a tomar en consideración. Capítulo número 3 de Jueces. Pero vamos a ver 4
aspectos principales que se van a ir desarrollando en el libro de los Jueces. 4 aspectos. El primero, pecar. El segundo, la consecuencia, el castigo. Luego vamos a ver, clamaban a Dios, y entonces Dios, ¿qué hacía, hermanos? Los escuchaba, pero dice que Dios enviaba salvadores. Y la expresión que vamos a ver en salvadores es precisamente jueces, enviaba un juez. Dice Jueces capítulo número 3, versículo número 6 en adelante. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. E hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques, y la saña de Jehová se encendió contra Israel, y vendiólos en manos de Cusán Risamatim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risamatim 8 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová suscitó Salvador a los hijos de Israel, y librólos, es a saber, a Otoniel, hijo de Cenez, hermano menor de Caleb. Entonces, aquí, hermanos, les dije antes, en resumen, 4 puntos. ¿Cuáles serían esos 4 puntos en el tiempo de los jueces? Pecar delante de Dios. Luego de que pecaban, ¿qué hacían, hermanos? Eran castigados, porque dice aquí que ¿cuántos años fueron vendidos los israelitas? 8 años. Entonces pecaron, eran castigados. Siguiente aspecto, ¿cuál sería? El tercero que les mencioné. Clamaban a Dios, y entonces como cuarto punto era que Dios les suscitaba jueces o les mandaba salvadores. Así es. Entonces en la lámina ustedes pueden ver que en un periodo de 450 años, pues pudiéramos hablar alrededor de 12 o 14 jueces, dependiendo. Yo los invitaría a que lo leamos en casa, los capítulos, no son muchos, pero nos vamos a dar cuenta que son alrededor de este número de jueces. 15 jueces. Bueno, sí, porque es que ahí hay un tema como especial, ¿verdad? Porque hay un hombre que, por ejemplo, mata a todos sus hermanos y él se pone como al frente del pueblo de Israel. Y pudiéramos ver varios a detalle, pero en resumen yo les pongo aquí a Otoniel, Samgar, Aot, Débora, Gedeón, Tola, Yair, Jepté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Y hermanos, estos de diferentes tribus, de diferentes familias, estos en diferentes momentos. Débora, por ejemplo, hermanos, ¿cuántos años hizo reposar a la tierra? Cuando estuvo como juez, 40 años. Dice Jueces, capítulo número 5, versículo número 31. Así perezcan todos tus enemigos. Jueces 5, 31. Me voy a esperar un momento para que estemos en la cita. ¿Ya? Dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que le aman sean como el sol cuando nace en su tierra, y la tierra reposó 40 años. Otoniel también hizo que la tierra reposara 40 años. ¿Quién más hizo que la tierra reposara 40 años, hermanos? Como juez. Gedeón. Samsón solo hizo reposar a la tierra, al pueblo de Israel, 20 años. Y diferentes fechas, hermanos. A lo largo de, dijimos, 450 años. Tienen periodos diferentes. Aquí, hermanos, lo que es interesante ver es por qué en este tiempo el pueblo de Israel necesitó de los jueces. Dice el capítulo 2 de Jueces. Jueces, capítulo número 2. Versículo número 10. Si alguien me ayuda, por favor, a leerlo. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantándose después de ellos otra generación,
que no se conocía a Jehová, ni la otra que él había hecho por Israel. Amén. Dice que toda aquella generación, dice, también fue recogida con sus padres. En la lección se inició diciendo cuál era el estatus del pueblo de Israel en Egipto, era de esclavitud, y después salen de Egipto, entran al desierto. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? 40 años. Y hermanos, en ese periodo de 40 años dice que muere toda una generación, y la generación que va a entrar a la tierra prometida, dice que era una generación joven, una generación que necesitó que antes de que entraran a la tierra prometida, Josué los circuncidara. Los circuncidó y pudieron entrar a la tierra prometida. Hubo un periodo de guerras para someter a las naciones que estaban en esa tierra prometida, y hermanos, después, dice este capítulo 2 que leímos, dice, después, dice, murió esa generación y se levantó otra, pero dice que esta otra no conocía ¿a quién, hermanos? A Jehová. Es interesante, hermanos, es muy interesante preguntarnos por qué no conocían a Jehová. ¿Cuál será la razón de que se hubiera perdido la enseñanza a nuestro Dios, si fue el pueblo de Dios, el pueblo escogido? Y aquí, hermanos, me gustaría resaltar algún aspecto de nuestra etapa como hijos de Dios, y que más adelante también lo vamos a ver, y necesitamos profundizar en este punto. Cuando en la actualidad nuestros niños, nuestros jóvenes, tenemos poco interés en las cosas de Dios. Cuando en nuestros niños, nuestros jóvenes, empieza a haber la apatía por querer abrir la Escritura y leerla, estudiarla. ¿Por qué, hermanos? Porque algo le sucedió a esta generación que dice que ya no conocían a nuestro Dios. Dice, voy a leerlo nuevamente, el versículo número 10, la última parte, dice que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho. ¿Por quién, hermanos? Por el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos como base al pueblo de Israel, y la historia del pueblo de Israel es base para que nosotros también podamos evitar no repetir ciertas situaciones que cuando alguien no conoce su historia, es una frase, ¿verdad? Dice que cuando alguien no conoce su historia, tiende a repetirla. Entonces necesitamos ver qué le pasó en este periodo de estos 450 años al pueblo de Israel. ¿Quiénes lo oprimieron, hermanos? ¿Quiénes oprimieron al pueblo de Israel? Dice aquí que todos los reyes de ese tiempo, el rey de Mesopotamia, el rey de Moab, Javín, el rey de Canaán, incluso los filisteos. Y hermanos, la decadencia del pueblo de Israel en este tiempo era mucha. Dice, hermanos, el capítulo 3 que habíamos leído, el versículo número 7, que en lo espiritual no actuaban de forma correcta. Versículo 7, 3:7 de Jueces. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. ¿Por qué sería esto, hermanos? ¿Por qué hubo este problema de adorar a otros dioses? Se dejaron influenciar y, dice mi hermana, aprendieron lo que las culturas tenían como dioses a su alrededor. Es correcto, hermanos, dice el capítulo 2 de Jueces, dice el versículo 12, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces es correcto, hermanos, el mezclarse con otros pueblos, el tomar las tradiciones de otros pueblos provocó que Israel, hermanos, cometiera estas faltas. Cuando hablamos de los jueces, hermanos, ya desde antes Dios había dicho esto, Deuteronomio, capítulo número 16. Deuteronomio, capítulo número 16. Esta era la forma en cómo el pueblo de Israel iba a tener estos jueces. Y, hermanos, pues Dios, a pesar de ver toda esta
decadencia de Israel, Dios cumple su palabra. Y hermanos, todo lo que Él ya tiene como enseñanza, en su momento se aplica. Dice Deuteronomio 16, versículo número 18. ¿Ya estamos ahí, hermanos? 16, 18. Jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Es decir, hermanos, que dentro de esa decadencia también Dios veía a hombres y mujeres que le pudieran servir. Veía a hombres y mujeres que en algún momento, pues hermanos, Dios levantaba y hermanos los ocupaba para volver a salvar al pueblo de Israel. Antes, hermanos, Éxodo capítulo número 18, un consejo que le da el suegro de Moisés es el siguiente. Éxodo capítulo número 18, versículo número 15. 18:15. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen negocios, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no haces bien, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Versículo 19. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los negocios a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Esto, hermanos, se lo dice Jetro a Moisés, diciéndole que también Moisés ocupara hombres, jueces, para que lo apoyaran, para que el trabajo fuera más ligero. Dice el versículo número 22, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y llevarla han ellos contigo. Por eso, hermanos, hablar de los 450 años y hablar de la exactitud de la cronología, Lucas 13 que leímos, no dice exactamente fueron 450 años, dice aproximadamente. Yo hice un cálculo y a mí me daban 415, 420 años, pero seguramente, hermanos, pudiendo precisar estos detalles, podemos encontrar los 450 años que Lucas nos está narrando, porque la palabra de Dios es perfecta, hermanos, es perfecta. Y hermanos, el siguiente punto, vamos a verlo, dice, los jueces que gobernaban a Israel. ¿Qué era lo que vivía este juez que estaba inmerso en el periodo de los jueces? Principalmente, hermanos, él estaba inmerso en el mismo castigo, en la misma calamidad que Dios le había traído. ¿Y se acuerdan de el texto que les dije que íbamos a tomar como pensamiento central? Salmo 119, 75. Hay dos partes importantes, miren, lo voy a leer. Salmo 119, 75. 119, 75. Dice así: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Entonces, el conocimiento de Dios implica, hermanos, saber en qué momento y en qué periodo estamos viviendo y qué es lo que estamos pasando. Y luego dice, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Estos jueces, hermanos, también estaban en esa aflicción. Esos jueces también tenían problemas, también tenían enfermedades, también veían situaciones difíciles dentro de su familia, pero, hermanos, Dios los llamaba. Y había jueces que sí, el Espíritu de Dios les hacía que hicieran cosas maravillosas, poderes inusuales. Y hermanos, pues así era el Espíritu de Dios. Pero otros jueces, como Débora, por ejemplo, lo único que hizo esta mujer es apegarse a los mandamientos de Dios. Confiar en Dios y, hermanos, darle valor al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, tenían determinación para cambiar una situación. También, hermanos, conocían a quién debían de servir. El texto de
el texto de memorizar de la escuela, Hechos 5:29. Y Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hermanos, ellos, a pesar de ver a un pueblo y una situación, una sociedad decadente dentro del pueblo de Israel, decían, yo lo hago, yo le sirvo a Dios. Y hermanos, el otro punto pues también habla de la fidelidad como hijos de Dios. En ocasiones, muchas veces nosotros tratamos de hacer lo que los demás hacen. Y cuando hacemos lo que los demás hacen sin meditar y sin profundizar en qué es lo que estamos decidiendo, qué es lo que estamos hablando o qué es lo que estamos haciendo, seguramente, hermanos, podemos caer en un error. Pero toda la sociedad del pueblo de Israel llegó a la decadencia. Los últimos capítulos de Jueces, no los voy a leer, el capítulo 17 narra una historia vergonzosa, hermanos. Una historia vergonzosa donde el mismo pueblo de Israel abusa de una mujer y, hermanos, hasta la muerte. Y dice, hermanos, entonces que todo el pueblo se levanta en guerra entre las mismas tribus. Y, hermanos, hubo una tribu que estuvo a punto de desaparecer. ¿Sí saben de qué tribu estoy hablando? De Benjamín, ¿no? Es la tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín. Y hermanos, la decadencia del pueblo, dice Jueces, vamos a leer solamente para no, ustedes lo pueden leer en casa. Dice el capítulo número 21, Jueces 21. Versículo número 13. Jueces 21, 13. Dice, toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y halláronlos en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y diéronles por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galat, mas no les bastaron a estas, porque solamente habían quedado 600 de la tribu de Benjamín, porque se pelearon entre las tribus, cada tribu quería vengarse, y hermanos, pues esto ocasionó que estuvo cerca de que la tribu de Benjamín desapareciera. Esto me recuerda a lo que dice el primer libro de Samuel, cuando hablamos del juicio. ¿Cuántos juicios hay, hermanos, en esta vida, en este mundo? Pues entendemos que 2, dice el primer libro de Samuel. Vamos a leer el primer libro de Samuel. Dice el capítulo número 2, versículo número 23. Primer libro de Samuel, capítulo número 2, 23. Dice así, hermanos, y díjoles, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Los jueces eran, hermanos, principalmente enviados por Dios para libertar al pueblo. En esa libertad también ellos le enseñaban las cosas que habían olvidado. Como le dijo el suegro de Moisés, primero enséñales, y después que les has enseñado, ellos ya van a poder ser jueces y van a poder juzgar al pueblo de Israel. Y hermanos, en esta forma se conduce el pueblo de Israel. Pero los jueces, hermanos, en realidad este periodo de 450 años fue un periodo difícil para el pueblo de Israel. Perdonen por no actualizar la lámina siguiente, ahí dice 2009, ¿verdad? Y luego dice 2019, ya no estamos en el 2019, estamos en el 2020. Pero en la ilustración, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Una devastación, cómo el hombre ha destruido las cosas. Si habláramos del mundo actual, hermanos,
La devastación no solo es en los bosques, la devastación es en muchos sentidos, en el hombre contra el hombre contra los animales. Y si habláramos del aspecto espiritual, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Cómo vivimos inmersos en diferentes sociedades? En diferentes, hablábamos del trabajo, hablábamos de la escuela, en dónde están inmersos nuestros hijos, dónde estamos inmersos en el día a día. Y sí hay una decadencia muy, muy fuerte, hermanos, en todos los ámbitos, y en lo espiritual no se diga. Dios, hermanos, sabe cómo son los tiempos, y dice Hechos, ¿quién estará juzgando en este tiempo, hermanos? ¿Quién será el juez en este tiempo? Dice Hechos, capítulo número 10, versículo número 41 y 42. Hechos 10, 41 y 42. Dice así, hermanos: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es este, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hablando del mundo actual, no necesitamos un juez, hermanos, una persona que esté en la iglesia y que deba de fingir, de fungir como un juez, porque el juez que tenemos a la diestra del Padre es nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿pero de quién es la responsabilidad para que las cosas espirituales dentro de la iglesia cambien? De nosotros. Y eso es el punto, hermanos, que el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces decía que Dios levante ese libertador. Y ya levantando el libertador, tal vez ese mismo pueblo decía, pues que Él nos enseñe y que Él haga las cosas y que Él nos lleve a la presencia de Dios. Y la pregunta sería, hermanos, ¿y nosotros no podemos hacer las cosas? Nosotros, conociendo a Dios y sabiendo que tenemos un juez que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no tenemos la capacidad para doblar nuestra rodilla, para pedirle a Dios sabiduría, para pedirle a Dios dirección, para que tengamos las herramientas para poder guiar a nuestros hijos? Yo creo que sí, hermanos, yo creo que sí. Y a veces es delicado porque llegamos a expresar y decir, es que la iglesia está viviendo un momento muy decadente. Y nos apoyamos a veces con Apocalipsis 3, diciendo que estamos en el tiempo de la odisea, la tibieza. Y buscamos justificarnos. ¿Pero qué estamos haciendo, hermanos? Si yo me pongo como juez, puedo juzgar, puedo criticar, puedo señalar, pero no se trata de hacer eso. Se trata de que reconozcamos que el tiempo que estamos viviendo, Dios sigue siendo fiel. Y aun cuando veamos momentos difíciles dentro de la iglesia, tal vez los estamos viviendo para que cada uno de nosotros nos podamos levantar de nuestro lugar y decir, me voy a poner a hacer algo en favor de la iglesia. Porque se necesitan maestras de niños, porque se necesitan sociedades de jóvenes, porque se necesitan sociedades de femenil, porque hoy en día, hermanos, en el concilio pasado se aprobó que ya va a existir el departamento varonil, pero necesita de su iglesia y necesita de cada uno de nosotros. Y no esperar a que digamos, pues, que se levante un juez, porque ese juez dice que ya está a la diestra del Padre, y es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie y que, hermanos, podamos recordar algo muy importante. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y Él, hermanos, estando entre sus hermanos, veía, se afligía, Él entendía que había muchas cosas que el pueblo de Israel no hacía porque estaban en ese momento. Había quienes tenían la ley, quienes
decían ser maestros, doctores de la ley, y hermanos, esos mismos doctores apartaban a los demás y les decían, ellos no pueden servir a Dios, porque ellos son pecadores. ¿Y qué decía nuestro Señor Jesucristo? Yo vine a ¿quiénes? Yo vine a los enfermos, yo vine a los que tienen necesidad, y con esos estuvo, y a esos nos enseña que, hermanos, puede ser que no seamos en una forma todavía perfectos, estamos perfeccionándonos, pero lo que sí debemos de tener en nuestra mente es lo que dice Juan 15:16. Voy a invitar a que estemos en esta cita y leamos juntos Juan 15, versículo número 16. ¿Ya estamos en la cita, hermanos? Leamos. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Y si yo veo en la iglesia necesidades, y si yo veo en la iglesia falta de compromiso, pues hermanos, el primero que debe de empezar a cambiar es uno. El primero que debe de empezar a decir, yo me comprometo con Dios, y si hay tiempos difíciles como ese periodo de 450 años, el tiempo de los jueces, pues hermanos, Dios también tiene un plan, y también Dios toma dentro de las bancas, como algún día estuvimos, varones que le podamos servir. Pero no solamente se requiere el servicio aquí, se requiere el servicio en todas partes. En la escuela se decía que es necesario predicar el evangelio. ¿En dónde lo podemos hacer? No solamente es cada 8 días, cada sábado. Se decía que era importante predicarlo desde la casa, hermanos, desde casa. Y desde casa significa predicar con el ejemplo. Y hermanos, en la casa y con esta labor que nosotros tenemos, podemos comprender lo que dice el Salmo 119, decíamos que lo íbamos a tomar como pensamiento central. Dice así el Salmo 119, 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia. Todo lo que vivo, si le sirvo a Dios, es justo. Y si padezco, es justo. Pero si también Dios me bendice, es justo. Y si, hermanos, también tengo un momento en la iglesia, porque no todo dentro de la iglesia llega a ser positivo, llega a haber críticas, llega a haber señalamientos, llega a haber situaciones en las que no nos sentimos cómodos. Pero, hermanos, dice aquí que todo esto, dice, lo tenemos que entender y lo tenemos que conocer. Dice la última parte, y conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios permanece fiel. Aún dice la Escritura, Pablo a Timoteo le dice, aun cuando el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. Así que, hermanos, estudiamos en casa este periodo de los jueces. Dice Lucas, decíamos, 450 años, y la Escritura puede ser una historia, pero la tengo que convertir en algo espiritual en mi vida para que la Biblia trabaje, la palabra de Dios trabaje en mí, y para que pueda decir, pues le puedo servir a Dios en algo. Y le doy gracias a Dios porque pues la iglesia de Dios permanece. Tiene músicos, tiene maestros de niños, maestras de niños, tiene jóvenes, tiene adolescentes, es un grupo que permanece fiel a nuestro Dios. ¿Qué pasará en 20 años? En 40 años, seguramente la iglesia de Dios seguirá permaneciendo, porque dice la Escritura que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ha de tomar para sí esa mujer que es la iglesia, y hermanos, serán las bodas del Cordero. Pero hermanos, comprometámonos con Dios. Si Él es fiel, yo también puedo serle fiel. Y si el momento es un momento difícil, y si el momento es un momento de aflicción, dice, conozco, Dios, que aún en estos momentos de aflicción, ¿quién está con nosotros? Dios. Dios sigue siendo fiel y Dios nos ama. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, bendiga su palabra. Paz a vosotros.